Estamos hoy en la plantación Bull Hall, que es una de las antiguas plantaciones de algodón. Bueno, no sé si era algodón. ¿No algodón? ¿Cotton? Oh, I'm not sure. Bueno, no sé, que era una plantación esclavista básicamente. Esta casa, que se ve un poco mal ahí atrás, luego la veréis mejor, es una de las casas que sale en la película Lo que el viento se llevó. La verdad es que es un sitio así grande, rodeado de vegetación, es muy típico en Charleston. Tienen por ahí un montón de casas de esclavos. Todo esto que podéis ver a nuestra espalda colgando es algo muy típico de aquí, de Charleston. No sé si es típico del sur de Estados Unidos, yo solo lo he visto aquí. Bueno, lo curioso es que se llama musgo español y nunca nadie me había sabido decir por qué, así que he tenido que investigar. Bueno, no, mi hermano ha investigado en internet y bueno, me ha contado que al parecer es porque cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vino un cubano con una novia española a esta zona y entonces pues se fueron al bosque y al parecer los Mohawk, una tribu indígena de esa zona, se sintieron amenazados por ello y entonces pues los mataron. Y para demostrar su poder, bueno, ya sabéis que pensaban que la fuerza estaba en el pelo, entonces pues les cortaron la cabellera y las colgaron de los árboles que había en esa zona. Entonces lo curioso es que el pelo de la mujer era largo y rizado, era moreno, largo y rizado, y aquí no estaban acostumbrados a eso. Entonces pues cuando lo colgaron de los árboles, sorprendentemente, al volver el pelo se había puesto grisáceo y había empezado a multiplicarse, y había empezado a comerse el árbol, por así decirlo. Y entonces pues cuenta la leyenda que el musgo, bueno, es musgo español por eso, porque es el pelo de esa chica española que mataron los Mohawk, que se ha ido extendiendo por toda esta zona del sur. Este tipo de casas que veis aquí son las casas donde vivían los esclavos y en una de ellas podían vivir hasta 30 de ellos. Cada una de todo ese pasillo que veis ahí representa una nueva época en esta plantación. Hemos hecho una visita a la casa ahora mismo y nos acaban de decir que, aunque mucha gente cree lo contrario, la casa no sale lo que el viento se llevó, así que bueno, es un tongo. Sale un poco... Se la llevó el viento. Los robles del principio sí que salen en unas fotos, pero la casa en sí no. Salen varias pelis, pero no me he enterado de ninguna de ellas, así que... Para pasar la tarde hemos hecho unas cuantas horas en coche para venir a Medieval Times en Myrtle Beach. Bueno, Medieval Times, Julia y yo ya lo conocemos, fuimos una vez en California. Es un espectáculo con cena y lo que se trata... Me encanta. Sí, la verdad es muy divertido. Lo que hay es una arena enorme y hacen justas, hacen como un torneo medieval con el rey, la princesa y todo eso. Bueno, tienen peleas con espadas y todo es un montaje, pero la verdad es que, no sé, está muy bien. La cena pues no está nada mal. El ambiente mola y está ambientado en España, así que bueno, no sé, siempre mola ver cómo se creen que éramos en esa época. Aquí tenemos al rey de la corte, he's the king in the court. Ahí hemos visto al rey de todo esto, hemos tenido muy más gente, ha decidido posar él voluntariamente, no hemos tenido que ir. Era un Stark. Nos acaban de servir sopa de sangre de dragón